Te alabamos en esta mañana, Padre, porque solamente tú eres digno de toda gloria, de toda honra y de toda adoración. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno eres, Padre, porque tú, Señor, no solamente moriste por nosotros, sino que resucitaste al tercer día, y en gloria y en poder te veremos cuando vuelvas nuevamente. Digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy.
adoro por lo que hiciste en mí.
¿Qué tal, hermanos? Sean todos bienvenidos en esta noche especial, porque estamos meditando en la palabra del Señor. Me da gusto estar con ustedes y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Romanos y vámonos a la parte del capítulo número 6, que es lo que hoy vamos a estudiar, capítulo número 6, para que lo vayan buscando en sus Biblias, Romanos 6, y antes de que lo leamos, pues vamos a orar. Amén. Bendito Padre, gracias, Señor, te damos en este día, Señor, por ser nuestro Dios, porque eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia, Padre. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, y yo te pido que tú hables, Señor, en esta noche, que nos muestres tu voluntad, Señor, y que nos guíes, Padre, que cuides el corazón y la mente de mis hermanos, Señor, a través de tu palabra, Señor, que nos limpies, Señor, y que por ella, Señor, seamos transformados, Señor. Toma este tiempo, toma mi vida, Señor, en tus manos, toma esta palabra, Señor, para que sea de edificación para cada uno de los que hoy estamos aquí, de los que vayan a escuchar, Señor, este estudio. A ti la gloria, a ti la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a continuar con este estudio. Entonces, estuvimos hablando la vez pasada acerca de la justificación, ¿verdad? Lo que representa, los beneficios que esto tiene, cómo debo yo valorar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, pues cuando nosotros nos ponemos a pensar, bueno, Cristo ya pagó por nuestros pecados, ya fuimos salvados, etcétera. El apóstol Pablo viene a un siguiente punto que es el capítulo número 6 y vamos a empezar a leer para ver lo que él va a exponer en esta parte de la Biblia y empieza, fíjate bien, dice aquí el versículo 1 del capítulo número 6 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y entonces aquí ahorita vamos a entender el primer punto. Es la justificación no significa permiso para pecar. ¿Ok? Entonces, muchos pensaban y creían, bueno, y creen todavía, ¿no? Bueno, pues Cristo ya pagó por mí, yo ya acepté a Cristo y bueno, pues si me equivoco, pues ni modo. O sea, puedo pecar, ¿no? Es que sigo siendo humano y entonces se excusan en estos argumentos para decir que por eso siguen pecando. Pero la justificación, hermanos, no es el permiso que Dios nos da de poder seguir pecando y al fin ya no va a haber muerte, al fin ya fuimos perdonados. Si tú eres de los que piensa de esta manera es porque no has entendido qué es la justificación, qué es lo que Dios realmente está haciendo por ti. Entonces vamos a poner este ejemplo, ¿no? Supongamos que voy por mi licencia de manejo, ¿no? Entonces voy por mi licencia de manejo, tengo que pagar un precio por esa licencia. Entonces cuando yo obtengo esta licencia, esta licencia lo que dice es que tengo permiso para poder manejar y conducir y que soy una persona con la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Pero cuando yo tengo esta licencia no salgo a la calle y me paso los semáforos en rojo, me subo a la banqueta, me estaciono en doble fila. No es para eso una licencia de conducir. La licencia de conducir lo que simboliza es que soy una persona capaz de poder conducir un automóvil de manera responsable. ¿Sale? Lo mismo sucede aquí. Cuando yo he aceptado a Cristo en mi corazón, entiendo que Jesús ha pagado mis pecados. No es para que yo siga viviendo en pecado, ni para que yo tenga el permiso y no pase nada, sino lo que está pasando es que ahora Dios me da la capacidad de poder vivir una vida santa y el capítulo de hoy nos va a hablar de la santificación, ¿vale? ¿Y qué es la santificación? Bueno, la santificación es el proceso que vive el cristiano de la separación del viejo hombre para obtener una vida nueva. El dejar esos pecados, esas maneras de pensar que me contaminaban, esa manera de ser que solo me traía problemas, etcétera. El separarme del amor a este mundo, del amor a las cosas superficiales, de mis rencores, todo este proceso para que yo pueda vivir en una vida santa y pura para mi Dios. ¿Ok? Entonces, la justificación
lo que trae a mí una responsabilidad y muy importante, porque yo tengo que crecer como cristiano y no puedo nada más decir, bueno, Dios ya pagó, Dios ya esto, entonces pues no pasa nada, yo puedo seguir pecando, al fin que pues ya, mañana oro, ya le pido perdón al Señor, ¿no? O sea, no puedo hacer eso. No se trata de eso, y si tú eres de los que practica esto, vamos a ver cómo la Biblia nos enseña que podemos curar estas cosas. Bueno, obviamente el Señor, ¿verdad? Pero no es correcto vivir así, ¿sale? Dice el versículo número 2, en ninguna manera el apóstol Pablo contesta, ¿no? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, es ilógico que yo diga que, bueno, yo ya vencí, Dios venció al pecado, pero yo siga viviendo en pecado, que Cristo haya vencido a la muerte en la cruz del Calvario y haya pagado mis pecados, pero yo siga practicando el pecado. No puede ser así. Entonces esto me lleva al segundo punto, que yo he muerto al pecado. El problema no es que yo he muerto al pecado, sino hay algo que debo entender, que el pecado sigue vivo, en mi vieja naturaleza. Por eso hablábamos de la santificación. Aquí el problema es que nosotros fuimos apartados. El Señor viene, nos da de su Espíritu Santo. Cuando yo le acepto, me empieza a separar, me empieza a enseñar, mira hijo, esto es pecado, esto no lo hagas, esto velo dejando, tienes que perdonar, tienes que aquí dejar de hacer esto, empezar a hacer lo otro, etcétera. Y vivo ese proceso. Pero el pecado no deja de existir, el pecado sigue ahí. Y yo como hombre, como humano, voy a seguir teniendo sentimientos, sensaciones que me van a querer separar de la presencia de Dios. Por eso aquí el versículo 2 dice, porque los que hemos muerto, no dice que el pecado ha muerto, sino nosotros hemos muerto al pecado. El pecado va a seguir ahí. Y yo voy a seguir teniendo tentaciones y yo voy a seguir deseando cosas a veces, sintiéndome de ciertas maneras, queriendo hacer cosas que no son propias, etcétera. Es una lucha en la mente, en el corazón, y eso es una lucha que persiste, y esa lucha nosotros la vamos a ir ganando en la medida que te metes con Dios, que estás buscando a Dios en oración. Entonces te empiezas a separar y esa lucha cada vez se torna menos difícil, porque es una promesa del Señor, ¿verdad? Mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero es fácil y ligera cuando tú estás dispuesto a seguir a Cristo, porque cuando yo quiero seguir a mi vieja manera de ser, voy a sufrir mucho y va a haber consecuencias. Entonces, hermanos, lo que Dios hoy quiere enseñarnos es cómo separarnos de este mundo. ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Por qué es importante que yo empiece a vivir un proceso de santificación? Si yo soy cristiano de 10 años, pero sigo sin crecer como cristiano, sigo siendo con mi mismo temperamento difícil, con mis mismos rencores, no puedo decir que Cristo está obrando en mí. Y esto es lo que no debemos evitarnos en esta noche, lo que debemos entender en esta noche. El versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, vamos a tratar de resumir todo esto. Hay muchos detalles, muchas cosas que quisiera platicar con ustedes de lo que está escrito aquí, pero vamos a tratar de simplificarlo. Como tercer punto, vamos a entender que nuestra santificación glorifica a Dios y es la muestra
de que Dios realmente está en nosotros, ¿sí? Nuestra santificación glorifica a Dios y es la muestra de que está en nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que es inevitable que la presencia de Dios en la vida de una persona no traiga cambios. Si tú dices, bueno, yo soy cristiano, pero eres el mismo, con las mismas debilidades, mismos procesos, que siempre estás en procesos, siempre estás en lo mismo, y siempre eres rencoroso, y siempre eres bien sentido, y siempre eres bien inmaduro, bien arrebatado en tu temperamento, y no tienes control, no tienes dominio, siempre estás con los mismos pecados. Hermano, y lo voy a decir así frontal, es de pensarse si realmente eres cristiano. Entonces, porque nuestra vida, nuestra santificación demuestra que Dios está en mí, me está transformando Dios. Y por eso Jesús decía que todo buen árbol es conocido por su fruto, ¿verdad? Entonces tú eres conocido por tu fruto, por lo que está pasando en ti, por lo que está pasando en tu interior y se exterioriza y todos lo podemos ver. ¿Sí? Entonces yo no puedo decir soy cristiano, pero hago estos pecados como parte de mi vida, como algo cotidiano. Sigo robando, sigo diciendo mentiras, me sigo escondiendo, sigo haciendo cosas que no debo hacer, etc. Por eso dice aquí, nosotros debemos morir al pecado, como Cristo murió una vez y para siempre al pecado. Y cuando Cristo resucita, así nosotros resucitaremos también, y esto es tanto simbólicamente como literalmente. Vamos a resucitar un día con Jesucristo, o sea, lo vamos a poder ver, y el Señor, este cuerpo que ahorita tenemos, que con el que batallamos porque tiene tentación, porque es débil, ¿sí? Esto va a quedar atrás. Pero mientras, yo tengo que luchar y dar muestras y someter al pecado, y ahorita vamos a hablar también de eso, de cómo someter al pecado, ¿ok? Entonces, nuestra santificación, hermanos, es para la gloria del Señor. Demuestra la eficacia de la palabra de Dios en mi vida. Ahora, no estoy hablando de perfección, no somos perfectos, estamos sujetos a equivocarnos. Se me fue. Pero son errores ocasionales donde, bueno, me arrepiento, Señor, ayúdame, perdóname, Padre, tengo que seguir adelante. Me duele haberte fallado, Señor, perdóname. ¿Verdad? Como el hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno. Ese tipo de entendimiento, de sentir que hay en el hombre que ama a Dios, es lo que demuestra que eres diferente, que Dios está en ti, y entonces te empiezas a separar porque no quieres fallarle a tu Dios, porque no quieres fallarle a tu esposa, porque no quieres fallarle a tus hijos, a la iglesia, etcétera, ¿sí? Pero lo haces por amor a Dios y hay fruto en ti. Hay fruto en nosotros, ¿sale? Entonces, por eso usa como esta parte de explicarnos del el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que representa la muerte a la vieja vida y el nacer a una nueva vida, ¿sí? Y aquí lo vamos a ver en el versículo 12, dice, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencia es un deseo desordenado. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora aquí la parte importante es el versículo 13, bueno, el 12 y el 13, no reine, el versículo 12 dice, ¿verdad?, el pecado. Bueno, cuando alguien reina sobre mí es que estoy subyugado, estoy bajo el yugo de esta persona. Pero aquí nos da, pero ¿por qué? ¿Cómo el pecado reinó en mí entonces? Bueno, aquí el versículo dice, ni tampoco presentéis, aquí está el problema, que nosotros mismos le hemos dado lugar a ese pecado. Entonces, como cuarto punto, yo te quiero decir que para que tú empieces a vivir una vida de santidad, el proceso de santificación, tú tienes que entregar tu voluntad al Señor. ¿Sí? ¿Qué es entregar mi voluntad? Simplemente es
no hacer las cosas a mi manera, sino a la manera de Dios. Buscar a Dios. A ver, Señor, yo pienso que esto es blanco, pero tu palabra dice que es negro. Entonces yo lo voy a hacer así. Es que tú tienes que perdonar. Pero es que, Señor, si tú supieras lo que me han hecho, el dolor que me han causado, pero yo creo en ti, Señor. Y voy a perdonar. No por ellos, sino por amor a ti. Y entonces tú empiezas a dejar tu voluntad, la manera que tú eres, la manera que tú haces las cosas, y empiezas siempre a consultar al Señor, a seguir al Señor. A ver, hermano, pastor, etcétera, ¿qué significa esto? ¿Qué dice la Biblia acerca de este problema o de este tema que no sé cómo explicarle a mi hijo, a mi hija, o en mi trabajo está pasando esto, ¿qué debo hacer? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué debería hacer yo? Etcétera. Y empiezo, en vez de manejarme con mis sentimientos, con mis pensamientos, empiezo a dejar que sea la palabra de Dios la que me guía. Eso es entregarle la voluntad al Señor, nuestra voluntad al Señor. ¿Sí? Entonces, es por eso que dice aquí que como somos bautizados, ¿no? Con la muerte, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, o sea, somos revestidos de esto para que nuestra vieja naturaleza se caiga, se empiece a hacer pedazos, y el nuevo ser creado por Dios, la nueva naturaleza en nosotros surja, esa nueva persona. ¿Ok, hermanos? Entonces para que esto ocurra, debo entregarle mi voluntad al Señor. ¿Sale? Muy bien, vámonos al versículo 15 al 20. Siervos de la justicia, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y este es el quinto punto, hermanos. En resumen de esto que acabamos de leer, el pecado solo entra a mi vida si yo lo permito. Esto es algo que yo debo saber acerca del pecado. El pecado no se puede enseñorear de ti, no te puede corromper a menos que tú lo permitas. Y es bien fácil decir, es que el enemigo me ataca, me dice, sí, pero el enemigo nunca te va a derrotar si tú estás agarrado de la mano de Dios y si tú no le das lugar al enemigo. Entonces, hermanos, yo quiero decirte que todos los pecados que surgen en nosotros, que nos han traído problemas a través de nuestra vida, de la historia de la humanidad, ha sido porque nosotros hemos invitado al pecado a entrar a nuestro corazón. ¿No? Todo empezó, pues una cervecita, no pasa nada, ¿verdad? El pecado crece, el pecado no es, hasta aquí. El pecado te va a consumir. No en vano el Señor nos enseña a comunicarnos con los demás. ¿Por qué? Porque si dejamos que haya rencores entre nosotros, el rencor crece y crea semilla, y de esa semilla salen raíces que se agarran a nuestro corazón. Y entonces todo empezó porque yo permití una situación o un sentimiento que estuviera en mí y que creciera y echara raíces, ¿no? Y entonces, ¿cómo empezó? ¿Cómo cayó esta persona? ¿Cómo se volvió alcohólica? Y podemos escuchar las historias, cómo se volvió drogadicto, y podemos escuchar las historias, empezó con un amigo por quedar bien, etcétera, etcétera, pero todos, por estar lejos de Dios, nos perdemos en los pecados. Empezó con una miradita, ¿verdad? Esa chica está bonita, y caemos en infidelidades, etcétera, etcétera. Sí, hermanos, entonces por eso aquí dice el apóstol Pablo que si os sometéis, ahora si te sometes, está hablando en el versículo 16, si tú te sometes, o sea, es algo
voluntario, tú permites, tú eres el que lo provoca, ¿sí? Y quiero usar el ejemplo de Caín en Génesis capítulo 4, no sé si se acuerdan que lo leímos en el versículo 6 y 7, le dice Dios a Caín, bueno Caín, pero ¿por qué te enojas? O sea, tu ofrenda no fue correcta. Ahora, le dice aquí, si bien haces, si lo haces bien, o sea, si tú corriges, vas a ser enaltecido, ¿no? Déjenme aquí leerlo, por aquí lo tengo. Dice, ¿no serás enaltecido? O sea, se te va a reconocer, Caín. Si tú corriges el rumbo, se te va a reconocer. Y si no haces bien, el pecado está a la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Si tú te equivocas, Caín, siempre va a haber consecuencias de tus errores y el pecado está acechando. Entonces, si tú, hermano, estás haciendo algo incorrecto, el pecado te está acechando y te va a empezar a consumir y te va a empezar a consumir. Pero dice aquí Dios, si tú corriges, si tú te arrepientes, si tú dices, bueno, Señor, aquí dice, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Si tú corriges, es lo que le está diciendo Dios, si tú te arrepientes, mira, esto va a quedar atrás y lo vas a poder superar. Y acto seguido, ya en el versículo 8, dice, o sea, Caín no le dice nada. Caín ya estaba resuelto en su corazón en asesinar a su hermano. El pecado lo tomó, lo consumió. ¿Sí? El pecado, decía por ahí un pastor, lo invitamos como un amigo, ¿verdad? Ah, qué padre, qué bien me hace sentir esta compañía. Me siento bien, ¿no? Me siento bien teniendo esta relación prohibida, me siento bien consumiendo estas drogas, me hacen sentir mejor, me hacen olvidarme, ¿no? Pásame el tequila para olvidar las penas, ¿no? Pero terminas postrado delante de Él y ni siquiera te acuerdas cómo pasó. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque el pecado no esté enseñoreándose sobre nosotros. Y vamos a terminar versículo 21 al 23, dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nuestro objetivo, hermanos, no es este mundo. Por eso el Señor nos tiene que desprender de este mundo. Por eso tenemos que vivir en santidad, dejar los deseos de la carne, someter el pecado en nuestra vida para que entonces yo pueda alcanzar esa vida eterna. No es verdad que un día, ¿quién quiere aceptar a Cristo en su corazón? Yo levanté mi mano y ya por eso ya eres salvo. No, tiene que venir un proceso, un crecimiento donde des fruto de esa salvación. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice, Jesús decía, el que persista hasta el final, el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Entonces, hermanos, quiero decirte, el punto número 6 y último punto es, solo existen dos caminos en la vida del hombre. Solo existen dos caminos. Es la muerte, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la muerte o la vida eterna. Ahora, ¿qué muerte, hermano? Pues si todos vamos a morir. No, aquí estamos hablando de una segunda muerte. La primera muerte es esta muerte física, pues todos vamos a pasar por ahí, es normal. Porque ¿se acuerdan que hablábamos, verdad? De que este cuerpo que ha sido corrompido por el pecado natural tiene que morir para que podamos ser resucitados y podamos vivir la nueva naturaleza que Cristo nos ha proporcionado. Eso es normal y todos tenemos que pasar, y por eso es que nosotros como cristianos creemos que la muerte no es una gran desgracia, sino que la muerte es solo un paso para aquello que deseamos, que es estar en la presencia del Señor, que es vivir por la eternidad, lejos de todo esto que vemos a nuestro alrededor y viviendo una nueva realidad. ¿Sí? Entonces, Apocalipsis capítulo 2, capítulo 20, capítulo 21 y capítulo 21 nos hablan de una segunda muerte. ¿Cuál es esta segunda muerte? Pues es aquella cuando el mundo sea juzgado, cuando los que
van al lago de fuego, los que van a ser condenados, etcétera, 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 que es otro tema. Ya no va a haber perdón, ya no va a haber, pero yo no sabía, Señor, perdóname. Ya no hay perdón, ya el tiempo de la gracia quedó atrás, la ley quedó atrás, todo el mundo entregará cuentas y entonces sí saldrá a la luz los pecados del hombre y cada uno tendrá su recompensa según lo que haya elegido. Por eso, hermanos, yo te quiero invitar para que hoy tú te quedes con esto. La santificación es la muestra de la presencia de Dios en nosotros. Y si nosotros tenemos la presencia de Dios, por la muerte de Jesucristo tenemos salvación. Entonces, si hoy Dios te llama a su presencia, si hoy Dios dijera, bueno, pues hasta aquí, y sales y te atropella el camión, ya sabes a dónde ir, ya sabes a dónde vas a estar. Estás seguro y aunque no estés aquí, sabes que el Señor está contigo, va a estar con tu familia, etcétera, etcétera. Y quiero ser un poquito dramático en este punto, pero para que sea muy claro el punto. Tenemos esa seguridad y esa paz de saber, cuando yo abra mis ojos, sé que veré a mi Redentor. Podré mirar finalmente al Maestro, cara a cara, porque eso es una promesa. Pero a ti, hermano, si el día de hoy no sabes qué va a pasar contigo, porque no has vivido este proceso de santificación, sigues amando al mundo, sigues amando las cosas, sigues afanado con las cosas materiales, sigues afanado con los rencores, con los sentimientos en tu corazón. Yo quiero invitarte hoy, hermano, y bueno, no, ni siquiera yo, la palabra de Dios hoy nos invita a que nos arrepintamos. Señor, ten compasión de tu pueblo, porque el Señor ha pagado un precio muy alto por ti, para que tú vivieras libre y no esclavo del pecado. Ya no vivas esclavo del pecado, hermano, porque Dios ya te hizo libre. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has hecho libres y porque nos quitaste, Señor, de la esclavitud del pecado, Señor. Ciertamente hay cosas con las que seguimos batallando, Señor, luchamos cada día. Tentaciones, pecados, Señor, que quieren volver a reinar en nuestra vida y que nos quieren golpear, Señor, y que no quieren ceder terreno, Padre, pero tú has provisto, Señor, de tu Espíritu Santo para todos nosotros, para que podamos vencer, Señor, y a través de tu palabra podamos conocer, Señor, las promesas hermosas y poderosas que tú nos has dado, Señor. Permítenos, Padre, como les enseñaste a tus discípulos, no nos dejes caer en tentación. Permítenos decirte, Padre, lo mismo que le enseñaste a tus discípulos. No nos dejes caer en la tentación, Señor, mas líbranos del mal, Padre. A ti te reconocemos como nuestro Dios. A ti es al que queremos servir. Si a alguien le vamos a entregar nuestra vida, Padre, ¿qué mejor que a ti? Y no a los afanes de este mundo. Y no a los pecados que gobiernan este mundo, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, Padre, guíanos en medio de estos lugares oscuros, Señor, de estos tiempos sombríos. Guía a tu iglesia, Padre, para que no nos desviemos, Señor. Gracias, Padre, a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues entonces llévense esta palabra en sus corazones, pongámosla por obra y nos vemos en las demás actividades de la iglesia, que disfruten su fin de semana y que el Señor les bendiga. Cuídense mucho.